Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Hablemos de Filosofía. En este tercer capítulo vamos a tener un pequeño debate del tema que vimos en el capítulo anterior, que es cuál es el verdadero origen según los filósofos naturales. Cada quien aquí va a tomar una postura y de ahí vamos a partir con este debate. Como habían visto, mi compañero Arturo Andreu Chávez Anaya. Había tomado el punto de que el origen tenía que ver con el cambio, de lo cual yo vi que probablemente el origen tenga que ver más con lo infinito, lo que siempre está, porque el infinito abarca el cambio, lo abarca todo. Pueden ver que hablamos un poco bajo, pero es que hoy nos encontramos en unas nuevas instalaciones. Pero antes de empezar, me gustaría mi introducción casual, que es: mi nombre es Elena Martínez Flores, este es Hablemos de Filosofía, soy su confiable conductora y ellos son mis compañeros que se van a presentar cada quien como es costumbre en este programa. Yo soy Tania Quero López. Yo soy Mario Martínez Pacheco. Yo soy Santiago Ruizcota. Y yo soy Leonardo Uriel González Ayala. Bueno, ¿en qué nos quedamos? En eso. Bueno, nos habíamos quedado en que tú decías que el origen era el cambio, porque todo lo que cambia viene de un ciclo y todo lo natural está sujeto a cambio. Y yo te decía que el origen, en general, de todo, tenía que ver con el infinito o este tiempo indefinido, ya que, pues obviamente, cuando algo empieza, cuando está el origen, hay un inicio, ¿no? Y puede que no haya un fin, ahorita no hemos visto que hay un fin. Tal vez en los ciclos naturales que mi compañero está mencionando hay un fin, pero después del fin vuelve a empezar un ciclo. Un ciclo natural. Entonces, desde mi punto de vista, desde la poca filosofía que puedo manejar, les puedo decir algo. Y si es que algo es el origen, debe de ser el inicio. Y si algo es el inicio, tiene que ver con el tiempo. ¿Y qué es el tiempo sino infinito? Entonces, me gustaría comentar aquí, ¿por qué crees que es el cambio el verdadero origen? Según Heráclites, yo voy a tomar la parte de Parménides y decir que es el infinito. Por la parte de Heráclito es ese movimiento el que hace que sea infinito, porque es ese movimiento el que hace que precisamente de una parte ya después el tiempo. O sea, yo lo que hablo es de que es el cambio, es el origen, pero además dentro de ese origen, como tú dices, infinito, también está la permanencia, pero yo manejo que son dos conceptos diferentes. En este caso, la permanencia separado, separando estos dos conceptos del cambio, porque el cambio no es una permanencia, indefinida. Sin embargo, tiene su relación en el origen. Sí, pero bien, no estamos hablando de términos o sinónimos, estamos hablando de una explicación de dónde viene. Okay. Por eso, dejando de verlos como términos y viéndolos como estas cosas intangibles que forman parte del todo, es simplemente algo que está, no depende de nada, no depende de nosotros, no depende de otras cosas para existir. En cambio, ¿cómo se llama? El movimiento tiene que ver con el sujeto que se mueve, o también está impartido por el tiempo, porque para que haya un cambio se necesita tiempo. Y si esto está dentro del tiempo, ¿cómo puede ser mayor el cambio que el tiempo? Que la infinitez. ¿Qué puede ser más grande que la infinitez? Es que ahí ya estás mezclando dos cosas, lo infinito con el tiempo. Es que no los estoy mezclando, porque el tiempo es parte del infinito. Mario, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre esto. Pues la verdad, yo siempre he sido muy de tener, hasta agarrar ambos aspectos y analizar, comprender pues cuáles ambos puntos de vista, porque no soy mucho de, elegir un bando, sino más bien es saber la idea de cada uno y pues hacer mi propia idea. Y pues con lo que yo estoy escuchando de cada uno tiene sus puntos, el infinito, de que abarca todo, y el tiempo y la cuadra. Pero siempre tiene ese pensamiento de ambos coexisten, sí, esto es normal, ¿no? O sea, uno depende del otro, pero uno es más relevante, se puede decir de manera simple, que otro. Pero volviendo al punto, al tema, que es si el
cambio es dependiente del, ¿qué era? Del infinito. Del infinito, pues yo creo que en parte sí depende, porque, ¿Por qué dependería el infinito del cambio? porque si el infinito es todo y podemos interpretarlo como cambios infinitos, o sea, sé que la verdad es que estoy mezclando cosas, pero en sí creo que tienen que ver la mano porque todo cambio es infinito y todo infinito son cambios, son cosas que están sucediendo y que, o sea, si lo vemos de manera normal y si analizamos todo, cada momento hay un cambio y cada cambio hay un infinito, hay todo, probabilidades. Sí, pero más que probabilidades hablamos de un infinito, de un tiempo que, de Ajá. un inicio. Ajá, donde el inicio es infinito, donde hay múltiples inicios. Sí, ¿cuál es tu origen? Así como concepto. El iniciante. ¿Eh? El iniciante, el cambio. Pero el cambio no es un inicio, el cambio es un proceso. Es que el cambio es un proceso, exactamente. Y bueno, de hecho entonces, Pero un entonces proceso- Mira, ¿Cómo por puede ejemplo, ser a ver, el mira, inicio? te lo voy a poner así, un ejemplo histórico. Los zares, ¿sí? Los zares rusos. ok, Cuando los zares, la sociedad ya no estaba conforme con ellos. Antes, ponle tú la época de los 1600, 1700. ok, La Rusia, la madre Rusia en aquel momento era una nación que estaba conforme con los zares, ¿sí? ajá, Pero después llega un cambio de gobierno. ¿Y qué pasa? El gobierno se vuelve inestable, lo cual, por ende, vuelve el país inestable, ¿sí? Ujú. Entonces, es un cambio, ese es un cambio. Entonces, durante todo ese proceso de cambio, también llega la revolución bolchevique, Ujú. lo cual también es parte de ese cambio, que son un proceso, ¿sí? Para volver al país un nuevo estado, ¿sí? La Rusia de aquel entonces pasó de ser la Federación Rusa a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Entonces, cambió de ser una política de derecha a una política de izquierda completamente. Pero el cambio no hizo que Rusia no fuera Rusia. No, Exactamente. pero antes de Rusia Y también el había un cambio cambio. surgió en Rusia. Entonces el cambio no tiene nada que ver con la creación del espacio que es Rusia. Sí, porque el cambio hizo que nacieran en primer lugar los zares. No, El pero origen. los zares son algo que No, porque los zares son de los sucedió. orígenes. Los zares son de los primeros orígenes de Rusia. Y el origen de Rusia precisamente viene de un cambio, Pero cambio. estamos viendo, es que sí, es que con Ya. cosas físicas sí puede ser. Pero estamos hablando de cosas intangibles. Y los elementos no son intangibles. Ajá. ¿Qué? Y los elementos, los elementos no son tangibles. No estamos hablando de elementos, porque precisamente el tiempo no tiene elementos, no depende de un elemento. Ok, entonces no puedes tú mezclar. Tú me estás dando ejemplos físicos, como la glucosa, a fin de cuentas. Te lo di porque es más o menos el ejemplo que te puedo dar, porque un ejemplo de algo que no sea tangible sería muy difícil. Entonces no tiene sentido lo que acabas de decir, porque fue más o son menos cosas como para darte separadas sentido. ¿Qué tiene que ver lo tangible? con lo intangible. Sí, pero es que como no encontré un ejemplo con lo Ok. que te pudiera decir, a ver, vamos a buscar algo intangible. ¿Qué Ajá. no podemos tocar o agarrar? ¿Qué? Dios. ¿Sentimientos? La fe. La fe, mándale. La fe. Ok. Y el cambio hizo que hubo un origen de una fe. No. No, La fe. fe, la fe empezó, sí, o sea, la fe se dio por un cambio, sí, exactamente, se dio por un cambio, Ajá. pero el cambio no es más que ese proceso entre una etapa y otra. Un paradigma. Y ese es un origen. Es como un paradigma, exactamente, como un cambio de pensamiento. Ok, pero eso mismamente sigue siendo Pero un origen. todo eso sucedió dentro de algo. Y Es de que lo mira. que algo está dentro significa, mira, es como los bebés. El bebé no más no se dio, ahí está la mamá es el tiempo, el bebé es el cambio. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Fue primero el tiempo. Porque para el cambio se necesita tiempo. Y si el cambio depende de algo, no es un origen. No, espérate. No, porque yo vuelvo a mi punto. Es iniciante. Ahora vamos con otra famosa teoría, la teoría del Big Bang. ¿Qué es lo que había antes de que sucediera esa explosión? Existían dos supernovas, ¿sí? Pero eso es lo que ya estaba, lo que estaba plantado, ¿sí? Entonces, eso se puede decir que en aquel momento era el universo. Chocan, que es el proceso de cambio, y el universo se expande, ¿sí? Como tal, el universo se expande, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, otro proceso de cambio, pero desde un inicio debía de estar algo que era
que era que algo que ya estaba El plantado. sujeto del cambio. El Exactamente. cambio necesita un sujeto para suceder. Y no, Exactamente. si necesita un sujeto y si necesita un sujeto, ¿cómo es el inicio? ¿Cómo es el origen? Por ejemplo, Santi, tú dime, si el cambio depende de algo, ¿cómo puede ser el cambio esta omnipotencia, este origen? Yo estoy de acuerdo contigo, de hecho, en que siempre, pues, o sea, en esa teoría de que el de que no puedo pensar en cómo inició algo, por ejemplo el universo, porque es demasiado grande, entonces se lo atribuimos a que siempre hubo un infinito, Siempre. siempre. Sí, Entonces, porque el término infinito dice, pues ya estuvo y siempre ajá, estará, ¿no? entonces pues, ni dan ganas de pensar en cómo hubo un inicio porque es tan grande que es incomprensible, ¿sabes? Concuerdo con eso también porque para que exista algo, debía existir algo antes. Y entonces pues nunca llegaríamos a la raíz de cómo empezó todo. Pero todo se da dentro del tiempo. Sí, por eso. Pero sería como la base, pero no el inicio. No, la base es el No, inicio. no. Como una base va a tener el inicio, esa es la cuestión. O sea, me refiero de que algo, por ejemplo, o sea, A partir algo de puede lo estar que- rodeado de algo, pero lo que está en medio no necesariamente tiene que ser lo que está rodeado de. Ujú. O sea, Mira. entonces tampoco el tiempo es el infinito y por Mira. ende no es el de origen. Bueno, podemos decir que hasta ahorita lo más grande que nosotros podemos conocer, tal vez el verdadero origen, ni siquiera lo vamos a poder pensar porque es tan lejano a nosotros, que somos, la verdad, llevamos relativamente muy poco existiendo. Esta Sí. cosa es tan grande que tal vez no sea lo que le sigue al tiempo, sea lo que le sigue a lo que le sigue el tiempo. Un concepto que nosotros no podemos tan Sí, siquiera tal vez, concretar. ajá, tal vez eso es el origen. Ujú. Y lo que nosotros ahorita tenemos son de estas dos pequeñas partículas de la que estamos viendo cuál es más grande que la otra. Y yo creo que la mía mide más que la tuya. ¿A poco? ¿A poco? Sí. Se te da bien decir palabras doble sentido, ¿verdad? No. La cabeza de arriba se come la de abajo, ¿verdad? Mi tiempo le mide más a tu pequeña, a tu pequeño cambio, porque tu cambio es una fracción de mi tiempo. Si tienes que depender Tu cambio es una fracción de mi infinito. si tienes que depender de un tamaño, es bastante curioso que el tamaño importa. Mira, ¿Ves? el tamaño importa en cuanto a la relevancia. El efecto mariposa es algo tan pequeño y tiene tanta relevancia. Sí, pero todo sucede dentro del tiempo, ¿no? No, es una base, exactamente. Todo está sucediendo. Mira, yo te estoy diciendo que es lo que lo rodea, es esa cosa más grande que todo lo demás. Bueno, al menos. Pero bueno, estamos mira, dando así, entrando mucha vuelta. sí. Estamos entrando mucha vuelta y como estamos concluyendo más bien, esto es más bien, puede haber un concepto más incomprendido que todavía no podemos llegar a concretar, porque se nos está acabando el tiempo. Elena, En que la sí, cagué. el tiempo sigue siendo un concepto dentro de algo infinito. Sí. Pero no es el origen, esa es la cuestión. Entonces quedamos con que hasta ahorita ninguno de los dos es el origen Ujú. y que el origen es algo pero tan Incomprensible. complicado, incomprensible para Ajá. nuestras pequeñas mentes que la verdad es que aquí no hay ganador. Ujú. Hasta para grandes mentes igual, porque, oye, ¿qué lleva esta pregunta? 2000 años, un poco más de 2000 años, Bueno. es muy poco. En sí, la verdad absoluta todavía no es esa tampoco. Ujú. O sea, cada filósofo tiene su propia definición, su propio origen, su propio concepto de cómo es. Y tendríamos también que leer a los demás filósofos para Sí. construir nuestro pensamiento crítico. Bueno, no. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da tristeza, pero me vuelvo a despedir de ustedes. Este fue el tercer capítulo de Hablemos de Filosofía. Quédense con nosotros. En el próximo capítulo le vamos a traer otro tema mucho más nuevo. Gracias por quedarse hasta el final y que tengan un excelente día. Síganos en Spotify.